Hello guys, soy el teacher Abelino y hoy las conjunciones son parte de las 8 categorías gramaticales o parts of speech. Para entender cómo usarlas correctamente, debes de tener al menos una noción de qué son. Si no es el caso, te invito a ver esta lección donde te las explico todas en 10 minutos. Las conjunciones pueden ser de 3 tipos: de coordinación, de subordinación y de correlación. Para ayudarte a recordar las de coordinación, nota que con las primeras letras de cada palabra se crea una frase. Fanboys. Comencemos entonces analizando este grupo de conjunciones. Según la definición, las conjunciones son conectores. ¿Pero qué conectan? Conectan palabras de la misma categoría gramatical. Por eso te hablaba de la importancia de saber cuáles son. Conectan verbos con verbos, adjetivos con adjetivos, sustantivos con sustantivos, cláusulas con cláusulas, oraciones completas, etc. A fin de ejemplos, he colocado estas categorías gramaticales con estas conjunciones específicas, pero bien puedes usarla para cualquiera de ellas. Puedes usar verbo con cualquiera de ellas, adjetivos con cualquiera de ellas, sustantivos con cualquiera de ellas, etc. Veamos algunos ejemplos para darte una idea más clara. She enjoys reading novels and watching movies. Como ves, tanto de un lado como del otro de la conjunción an tienes un verbo. Ejemplo número 2. The cake was delicious but small. En este ejemplo tenemos dos adjetivos unidos por la conjunción but. Would you like cake or ice cream? Dos sustantivos. The weather was beautiful, so we decided to have a picnic. En este último ejemplo tenemos dos oraciones completas o cláusulas. La siguiente parte de la definición nos dice que además de hacer esta conexión, muestra una relación entre las partes. ¿Y cuál es la relación? Esto dependerá de la conjunción que elijas. An significa continuación o adición. Es decir, estás agregando más cosas. Le gusta leer, ver televisión, comer, etc. Verbos, verbos, verbos. But indica contraste o contradicción. Si el bizcocho está delicioso, debería ser grande. But is small. Por eso es que al decir muchas cosas buenas de alguien, pero dices pero, entonces se espera que lo que viene después sea malo, contradiga lo anterior. Or, por otro lado, significa alternativa o elección. De estas dos alternativas, bizcocho o helado, te dejo elegir una. Finalmente, so muestra resultado o consecuencia. En nuestro ejemplo, como resultado de que el clima estaba hermoso, decidimos tener un picnic. El clima estaba hermoso, así que decidimos hacer un picnic. He decidido tratar estas otras 3 conjunciones por separado porque el significado posiblemente sea totalmente diferente al que conoces hasta ahora y en el caso de nor es nueva para ti. Empecemos entonces con la conjunción for. Es posible que hasta ahora la hayas usado de esta manera. I have a present for you. O I made this cake for your birthday. En esos dos ejemplos, for no es una conjunción, sino una preposición que significa para, o en el segundo caso, por o para. Tengo un presente para ti, o hice este bizcocho para tu cumpleaños o por tu cumpleaños. Según la anterior definición, ¿cómo lo traducirías aquí? He bought a cake for it was his birthday.
compró un pastel era su cumpleaños, para fue su cumpleaños, no tendría sentido, ¿verdad? Porque como conjunción for significa por qué. Tal como lo oyes, él compró un pastel porque era su cumpleaños. Déjame darte 2 ejemplos más para que lo veas. She packed her lunch for she was going to school. Empacó su almuerzo porque iba para la escuela. They saved money for they wanted to go on vacation. Ahorraron dinero porque querían irse de vacaciones. Nota que cuando for significa por y para, indica un propósito, mientras que cuando es una conjunción está uniendo 2 cláusulas u oraciones, indicando una causa o razón. Hablemos ahora de la palabra yet. Es posible que hasta ahora hayas escuchado esta palabra en oraciones de este tipo, have you finished your homework yet? En preguntas con el presente perfecto, las cuales significa ya. De manera similar en oraciones en forma negativa con el presente perfecto, no, I haven't finished my homework yet, con el significado de todavía o aún. Pero, ¿qué pasaría si quisieras aplicar esta traducción a el siguiente ejemplo? He was tired, yet he kept running the marathon. No tendría ningún sentido porque como conjunción, yet significa sin embargo o pero. Se podría entonces intercambiar con la palabra pero. Él estaba cansado, pero continuó corriendo el maratón. Él estaba cansado, sin embargo, continuó corriendo el maratón. Como última conjunción de este grupo, la conjunción nor se usa para indicar que tanto una elección como la otra no son posibles. He neither called me nor sent a text message. Podríamos traducirlo en español como ni. Él no me llamó ni me mandó un mensaje. Neither the rain nor the snow could stop us from going for a walk. Ni la lluvia ni la nieve pudieron detenernos de dar un paseo. En resumen, las conjunciones de coordinación indican lo siguiente. For muestra causa o razón, en continuación o adición, nor que ambas opciones no son posibles, but contraste o contradicción, or alternativa o elección, yet contraste o resultado inesperado, y finalmente so resultado o consecuencia. Te dejo ejemplos adicionales para cada uno de ellos a fin de que lo analices. Aprovechemos para pasar al siguiente grupo y analizar la relación que expresa cada uno de ellos. Because muestra causa o razón. Although, contraste o concesión. While, tiempo o contraste. Since, causa o razón. Y aquí hago un paréntesis. Este since quizás lo hayas escuchado como desde, pero como conjunción significa puesto que o ya que. After indica tiempo, before indica también tiempo o precedencia y finalmente until indica también tiempo o condición. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos dos tipos de conjunciones? Mientras que las de coordinación unen categorías gramaticales semejantes o del mismo peso gramatical, por así decirlo, las de subordinación unen cláusulas independientes con cláusulas dependientes. Por eso su nombre es subordinación. Subordinating conjunctions. En lecciones anteriores hemos hablado de lo que son las cláusulas, pero te lo explico. Una cláusula es una oración que tiene al menos
un sujeto y un verbo que tienen una relación entre sí. Antes de continuar, vamos a hacer un ejercicio acerca de esto. Pausa el video y dime cuál de estas oraciones es una cláusula o son cláusulas. La realidad es que todas lo son. Si te fijas, todas tienen un sujeto y un verbo que tienen relación entre sí. La función de las conjunciones de subordinación es unir las que son independientes, es decir, que tienen significado completo por sí solas, con las que son dependientes, es decir, que por sí solas quedan inconclusas. Por ejemplo, si dices, because I forgot my umbrella, porque perdí mi sombrilla. Si le dices eso a alguien, se queda sin entender, porque perdí mi sombrilla, ¿pero qué? Pero si dices, me mojé en la lluvia, I got wet in the rain, esa idea está completa. Ahora, si le agregas esa idea a la anterior, que no se entendía por completo, entonces tendría sentido. Tendrías, I got wet in the rain because I forgot my umbrella. De esa manera funcionan las conjunciones de subordinación. Tienes dos ideas que quieres unir con un significado completo o para enriquecer un significado y la puedes unir dependiendo de la relación que haya entre ellas, que como ya hemos visto puede ser de contraste, de razón, de tiempo, etc. Algo interesante de estas conjunciones es que la puedes mover hacia el inicio de la oración, pero no por sí solas porque cambiaría el sentido de la oración. De hacerlo, tienes que traer la cláusula completa y agregar una coma para que la oración esté gramaticalmente correcta. Sin embargo, es necesario señalar que no es bueno empezar una oración con una conjunción. Lo común es que tengas el sujeto, verbo y predicado. Finalmente, echemos un vistazo a las conjunciones correlativas. Estas conjunciones, como ves, trabajan en pares y conectan palabras, frases o cláusulas de manera que haya un equilibrio o contraste entre las ideas expresadas. Either or indica una elección entre dos opciones. Si tomas una, no puedes tomar la otra. Por ejemplo, you can either have cake or ice cream. Puedes tener o bizcocho o helado, pero no ambas cosas. El verbo al principio de la oración puede ser cualquiera y en cualquier tiempo. I will accept either cash or credit card. Aceptaré, ya sea efectivo o tarjeta de crédito. También puedes hacer preguntas. Do you want to play either basketball or baseball? ¿Quieres jugar basquetbol o béisbol? Como ves, en ocasiones either no se traduce en lo absoluto en español, pero en el inglés debes de colocarlo antes de la primera opción. A diferencia de la opción anterior, neither nor indica que ninguna de las opciones es verdadera o aplicable. You can neither smoke nor use your phone in the library. No puedes fumar ni usar el teléfono en la librería. ¿Notaste que dice you can en manera positiva en lugar de negativa? Si usas cualquier verbo con esta expresión, debe estar de manera positiva para evitar el doble negativo que es incorrecto en inglés. En el inglés estándar, una doble negación se cancela y se convierte en una afirmación. Así que en el caso de I don't want no trouble, no quiero problema, sería entonces que quieres problema, I want trouble. Lo correcto sería decir I don't want any trouble. Es confuso, así que atención a este detalle. Puedes de igual manera empezar la oración con neither nor. Por ejemplo, neither Sarah nor David can swim.
El punto es que con neither nor ninguna de las opciones es válida, lo cual es totalmente opuesto cuando usas both en cuyo caso ambas opciones o elementos son verdaderos o aplicables. Both Sarah and David can swim. Usando la estructura anterior pudiéramos decir they are both tired and hungry after the game. Ellos están tanto cansados como hambrientos después del juego. En español no hay que traducir la palabra ambos. Ellos están ambas cosas, cansados y hambrientos después del juego. No es necesario, simplemente decimos y. Ellos están cansados y hambrientos después del juego. El hecho de que digas y ya deja claro que son ambas cosas. La próxima combinación es idéntica a la anterior. They are not only tired but also hungry after the game. Significa exactamente lo mismo. Ellos están no solamente cansados, sino también hambrientos después del juego. Esta opción se utiliza para enfatizar una adición o contraste. Pero cuidado con esta estructura porque tiene un truco. Si decides poner not only al principio de la oración, entonces tienes que invertir el sujeto como si fuera una pregunta, aunque no lo sea. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacerlo con la oración anterior. Tienes el verbo to be, they are. Entonces, si pones not only al principio, they are tiene que estar en forma de pregunta. Tendrías entonces, not only are they tired, but also hungry after the game. Esto pasa así porque tienes al verbo to be, pero recuerda, si tuvieras cualquier otro verbo que necesita un auxiliar, por ejemplo finish, que positivo sería he finished not only his homework, tendrías not only did he finish his homework, but he also helped his sister. En este caso también observa de que puedo colocar un pronombre entre but y also. But he also. Sería lo mismo decir but also he. Ahí no hay problema. Lo importante aquí es que si te pones filosófico o filosófica y quieres decir not only al principio, entonces asegúrate de poner la estructura correcta invirtiendo el verbo to be o agregando los auxiliares que sean apropiados. La última opción se parece un poco a either or, pero esta se utiliza para presentar una elección entre dos o más opciones, pero no implica exclusión mutua como en either or, que tienes que elegir una o la otra. En el caso de whether or, puedes elegir una de las opciones o ninguna, dependiendo del contexto. Whether it's sunny or rainy, we'll still go on our picnic. Se podría traducir como ya sea que esté soleado o lluvioso, aún iremos de picnic. Whether también se puede traducir como sí. I can't decide whether to go to the beach or stay home. No puedo decidir si ir a la playa o quedarme en casa. Aquí dos cosas. Uno, la palabra whether tiene dos H, no es weather, que es clima. Y dos, no vayas a confundir su uso con if. If se utiliza para introducir una condición o una posibilidad, mientras que whether se utiliza para presentar opciones o alternativas. Por ejemplo, if you go, then I'll go. Si tú vas, entonces yo iré. Esa es una condición. Whether you go or not, I still go. Si vas o no, yo de todos modos voy. Este enunciado muestra alternativas. Bueno, esto ha sido un masterclass de las conjunciones, así que me tuve que tomar un poquito más de 10 minutos. Nos vemos en la próxima. Así concluimos con esta lección. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor, apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.